damos inicio a, a la sesión del día de hoy de las cápsulas educativas por contingencia respiratoria. La presentación del día de hoy es sobre comunicación centrada en las personas, con un enfoque en las herramientas prácticas. Presenta a la enfermera Verónica Rojas Jara. Verónica es enfermera especialista en cuidados intensivos, con un máster en investigación clínica, integrante del proyecto internacional Humanizando los Cuidados Intensivos y ejerce actualmente como enfermera de investigación en la unidad de paciente crítico del Hospital Clínico Universidad de Chile. Muchas gracias a todo el equipo de Hospital Digital que está preparando y ha preparado precisamente algunas cápsulas que nos permiten prepararnos para enfrentar lo que significa el invierno y también los desafíos que suponen el tener una mayor carga asistencial y junto con ello no solo de pacientes, sino que también de la forma en la cual vamos a trabajar con las familias. Voy a compartir con ustedes esta presentación que efectivamente se llama Comunicación Centrada en las Personas, herramientas prácticas, y esto a raíz de que muchas veces lo que creemos es que solo por el hecho de que tenemos la capacidad de hablar, nos estamos comunicando de manera efectiva. No obstante, la verdad es que la posibilidad de comunicarnos es algo que podemos entrenarnos para hacerlo de manera efectiva. La gran pregunta es qué es lo que está ocurriendo con nosotros actualmente. Cuando nos estamos preparando, por ejemplo, lo que están haciendo ahora en términos de la capacitación para prepararse a la campaña de invierno, esto supone ir logrando competencias y actualizaciones principalmente en temáticas de afrontamiento de enfermedades respiratorias, ya sea a nivel de atención primaria y también a nivel hospitalario, en un momento epidemiológico donde sabemos que hoy día están conviviendo no solo el COVID, sino que también una serie de otros virus respiratorios. Sin embargo, es sumamente significativo poder lograr otro tipo de competencias como lo que estamos hablando hoy día. Y esto de alguna manera muchas veces se le llama como las habilidades, más llamadas a las habilidades blandas. Particularmente me gusta y así mucha la literatura también lo describe como habilidades no técnicas. Y esto podríamos decir que se condice como un despertar emocional. Sin embargo, es una herramienta que debemos alcanzar. Nosotros, durante nuestros procesos de formación de pregrado, muchas veces de actividades de postítulo, de capacitación, ¿cierto?, de educación continua, vamos logrando mayores competencias, muchas veces desde una perspectiva teórica, y en esto esta editorial de una revista donde precisamente habla, donde colabora uno con la sobrevida, el desarrollo de la tecnología, pero escasamente hemos recibido entrenamiento en habilidades relacionales. Y este es un punto muy importante en términos de que cómo puede impactar de manera positiva, no solo con la hospitalización, sino que la satisfacción y también cómo alguien va enfrentando el proceso de salud y enfermedad durante la hospitalización. ¿Y por qué es tan significativo poder entrenarnos y lograr algunas competencias en la forma en que nos comunicamos de manera efectiva, independiente al hecho de que sabemos que para la parte médica existe una responsabilidad legal en términos de entregar la información del diagnóstico del tratamiento, pero esto no significa que el resto del equipo de salud está ausente de tener labores de entrega de información, cada uno desde la disciplina o desde las competencias que uno posee, ¿cierto? Y esto es muy relevante porque cuando se va a buscar, ahora me quedé solita en la oficina, voy a sacarme la mascarilla, cuando se van a buscar los reclamos, los hospitales, una de las principales cosas que quedan referidas, un cuarto de estos reclamos señalan, por ejemplo, que el paciente no se le saluda y no se le llama por su nombre. Y esto es una publicación antigua, el año 2016, 6 años atrás, señala que el trato debiera ser algo primordial en salud, escucharnos, mirarnos a los ojos, responder adecuadamente, de forma simple, entendible, es algo que si lo miramos en macro, ¿cierto?, en sociedad aún nos falta, y es probable que hayamos avanzado, pero nos siguen quedando todavía una brecha en la cual podemos mejorar. Como Matías me presentó, yo participo en un proyecto internacional que se llama Humanizando los Cuidados Intensivos. Mi formación es desde el intensivo y actualmente sigo desempeñándome en actividades propias de los cuidados intensivos vinculadas a investigación. Nosotros tenemos un marco teórico que ha permitido que operacionalicemos este concepto que parece tan ambiguo y lo podamos bajar a la realidad, y hemos logrado desarrollar objetivos generales, objetivos específicos e indicadores que nos permiten evaluar la manera en cómo estamos haciendo algunos de estos aspectos. Y como ustedes se dan cuenta, un eje central en este marco teórico precisamente tiene que ver con la comunicación. Si ustedes buscan en la página web del proyecto UCI van a encontrar un manual de buenas prácticas que tiene descrito en el ambiente del intensivo qué vamos a evaluar
y con qué deberíamos contar en las unidades críticas hospitalarias. Sin embargo, lo que nosotros encontramos aquí a nivel de cuidados intensivos tiene mucha pertinencia también en otras unidades, ¿cierto? Que no son de alta complejidad, pero que tienen mucho en común. Y en este punto, en relación a la comunicación, encontramos tres ejes que son puntos en los cuales vamos a estar interactuando. Primero, tiene que ver con el traspaso de la información entre el equipo, es decir, lo que nos vamos a entregar, ya sea en los cambios de turno de enfermera a enfermero, o lo que va a pasar entre el equipo interdisciplinario. En otro eje vamos a tener la comunicación empática con los familiares y con los pacientes también, es decir, lo que el equipo va a desarrollar en términos de la entrega de información con la familia o con los pacientes. Y por otro lado también vamos a tener el promover la información o la entrega de la información a los pacientes y el uso de algunos sistemas aumentativos o, como hoy día lo hemos visto a raíz de la pandemia, el uso de algún dispositivo electrónico que le permita mantener la comunicación con la familia fuera del hospital. Y aquí es bien interesante mantener esta mirada que tiene tres puntos, que se sostienen en tres puntos, que es paciente, familia y equipo de salud. Y lo que tienen en común es que efectivamente somos todos personas. Entonces, por eso hablamos de la comunicación centrada en las personas. Si nos ponemos un poquito teóricos, precisamente cuando vamos a buscar la definición de comunicación, que viene de comunicar, que es compartir y poner en común, nos vamos a dar cuenta, vamos a recordar probablemente desde lo que nos enseñaron en la educación básica, que comunicación es el intercambio de mensajes entre personas que están involucradas, ¿cierto?, en un proceso en el cual se está interactuando de manera constante. Esto es interactivo y es cotidiano y conlleva una manera de comportarse, y todo comportamiento es una forma de comunicación. Incluye el lenguaje verbal, sin duda, pero también existe otro tipo de elementos que contribuyen a la forma en la cual nos comunicamos, que son los elementos, ¿cierto?, lo que le llamamos la comunicación no verbal. Y en esta secuencia de comunicación vamos a tener a un emisor, que es lo que vemos en esta imagen, y vamos a tener a un receptor. Y esta comunicación, que va a ir siendo, o debería ser, ¿cierto?, recíproca, vamos a encontrar que van a haber elementos que son verbales, es decir, lo que yo estoy hablando, pero también van a haber elementos no verbales, en mi tono de voz, en mi posición, en la manera en que miro a los ojos a la persona con la que estoy conversando, si me puse a la misma altura, y también algunos elementos del entorno que contribuyen para que yo esté dando un mensaje claro. Cuando yo estoy en la posición de emisor del mensaje, voy a entregar un código, ¿cierto?, a través de las palabras que estoy escogiendo, y en este canal de comunicación, que va a ser mi comunicación verbal, en este caso, vamos a entregar un mensaje, y este mensaje tiene que ser decodificado por el receptor. Es por eso que en simple, cuando nosotros hablamos de entregar la información, siempre debiéramos pedir de vuelta que nos digan qué es lo que entendieron, para saber si el mensaje que yo quería transmitir efectivamente es el mensaje que fue recepcionado desde el otro lado. Ahora, en el contexto hospitalario, la comunicación, vamos a hablar de comunicación más el apellido comunicación terapéutica. Y en esta comunicación terapéutica, nuestro objetivo va a ser ser evidente en acoger al paciente cuando podemos hablar con los pacientes, o también al familiar, entendiendo por familia aquellas personas con las cuales hay un vínculo significativo y que no necesariamente tienen, ¿cierto?, una vinculación sanguínea. También vamos a facilitar para que haya una expresión de las emociones del paciente y la familia. Vamos a propiciar, ¿cierto?, esta interacción de manera terapéutica, y cuando es necesario se identifica la emoción y se nombra. Ahora, yo entiendo que cuando hay sobrecarga laboral, cuando no está la dotación efectiva de los integrantes del equipo de salud en las unidades de hospitalización, o cuando estamos con mucha urgencia, ¿cierto?, no vamos a esto, muchas veces la comunicación es lo primero que se hipoteca versus lograr otro resultado. Y cuando nosotros vamos a entregar información, cuando nos empezamos a comunicar, lo que inmediatamente viene a nuestra cabeza es que vamos a estar, o entregamos buenas noticias, que para eso nosotros vamos a decir, bueno, siempre vamos a interpretar como una buena noticia irse de alta, o que la persona no necesita quedarse hospitalizada, o que está recuperando, está mejor que el día anterior, ¿cierto? Y las familias, o los mismos pacientes, muchas veces están ávidos de recibir esa información y van a tratar de ser
eso es lo que quieren escuchar. Pero por otro lado, vamos a tener lo que se llaman las malas noticias. En general se adelanta. Sin embargo, es súper importante un poquito reflexionar en torno a lo que es mala noticia. Porque realmente cuando hablamos de esto, nosotros debiéramos decir las noticias difíciles. La definición de malo es algo absolutamente personal. Entonces, ¿y por qué es absolutamente personal? Porque una noticia difícil va a ser interpretada como negativa desde la perspectiva de la persona que lo recibe. Entonces, nosotros podríamos decir, no, es que una mala noticia sí o sí siempre va a ser, bueno, que alguien fallezca, ¿cierto? Me estoy yendo al extremo. Sin embargo, para alguien, por ejemplo, que a lo mejor es muy activo y si va a tener una condición que va a requerir tener un reposo absoluto, aunque pareciera a la luz de compararlo con otro no tan malo, para esa persona esa puede ser una muy mala noticia. Entonces, desde esta perspectiva, las noticias difíciles, si son centradas desde lo que es importante para la persona, nos vamos a encontrar que hay una gran variedad de situaciones que pudieran ser catalogadas como noticias difíciles. Y cuando nosotros nos enfrentamos al proceso de la entrega de la información, nos vamos a dar cuenta, como muestra este gráfico, que la carga o el nivel de estrés que van teniendo el emisor con el receptor tiene un pic en distintos momentos. Para el emisor, en este caso para el profesional de la salud, este nivel de estrés va a ir en aumento desde que inicia la entrega de la información y conforme vaya hablando, este nivel de estrés comienza a disminuir. Sin embargo, para la familia que igual llega con un nivel de estrés probablemente un poquito más alto que el equipo, porque sabe que le van a entregar información, que es la hora de la visita, que se va a acercar el equipo a darle alguna noticia, conforme va recibiendo la información, este nivel de estrés va aumentando. ¿Y por qué? Entender que nosotros tenemos pic de estrés en distintos momentos nos sirve para entender que hay momentos en que la familia, por una respuesta simplemente fisiológica, puede que tenga dificultad de entender lo que le estamos diciendo. La comunicación la tenemos que ver desde una perspectiva de proceso, no solo como un único momento. Es decir, yo puedo tener un objetivo claro, quiero ir a decirle punto 1, punto 2, punto 3, pero si estoy viendo del otro lado, ¿cierto? Que no hay claridad, se descompensa desde lo emocional, aunque yo haya ido a entregar la información de 3 puntos, simplemente no puedo seguir avanzando en los otros, porque no hay una condición que me permita, ¿cierto? Entregar el mensaje de manera adecuada. ¿Por qué es tan importante el tema? Porque independiente que para los equipos de salud esto igual es un momento estresante y por otro lado las familias también se sienten muy expectantes, tenemos puntos en común y ese punto en común en torno a la comunicación es que ni los equipos médicos ni los familiares quieren que se les entreguen falsas esperanzas, es decir, el punto de encuentro es que queremos decir la verdad y no solo la verdad, sino que también muchas veces dar pronósticos claros, ¿cierto? Incluso en esto lo que también describe la familia es que quieren que cuando se hable de noticias, cuando le entreguen noticias difíciles, cuando se hable de pronósticos, ¿cierto? De lo que va a venir, siempre sea entregado con compasión. Y eso es otro tema probablemente en algún minuto a desarrollar, que es qué es lo que es, cómo se ha ido entrenando en compasión a los equipos clínicos, y esto es algo que la Universidad de Stanford tiene sumamente desarrollado y tiene centros de investigación en relación a esto. Aquí este es un estudio que se hizo hace muchos años. Carmen Segovia, una enfermera referente en España de todo lo que ha sido el manejo de malas noticias vinculado precisamente a los cuidados intensivos, pero después en el subgrupo de la donación y trasplante de órganos. Y este es un estudio que hace en un equipo médico sobre cuánto tensión le genera comunicar malas noticias. Y aquí nos damos cuenta, imagínense, un 50% dice que bastante y un 23% dice que mucho, o sea, el 73% se siente tensionado de tener que ir a entregar una noticia difícil. Y después aquí le resulta difícil o estresante la comunicación con familias de pacientes críticos, 55%, es decir, el otro era 2/3, aquí, o sea, perdón, 3/4, aquí tenemos la mitad de las personas del equipo médico que tiene que enfrentarse a este proceso que es diario, en realidad lo pasa con mucho estrés. Ahora,
cuál es la realidad de la comunicación en el contexto hospitalario. Si ponemos en el centro, me gustó mucho el título de la presentación, ¿cierto? La comunicación central de las personas. Si ponemos a la persona con la cual estamos trabajando, ¿cierto? Que es el paciente, en el centro, nos vamos a dar cuenta que en el contexto hospitalario este proceso de comunicación es muy difícil. Por un lado tenemos a los médicos tratantes, los equipos de enfermería, técnicos paramédicos, administrativos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos y especialistas, por decir algunos. Entonces aquí hay ya un eje importante: cómo nos vamos a comunicar con el paciente, cómo el equipo de salud se va a comunicar entre ellos, y además en este universo cómo vamos a comunicarnos con la familia, que la familia de alguna manera requiere y necesita información de todos estos actores. ¿Y por qué es tan importante que nos entrenemos en comunicación? ¿Y por qué también es tan importante que se traten temáticas de este punto? Es porque esto no se trata de buenismo, no se trata de que nuestro hospital está sensibilizado con el tema. Esto se trata de la ley y el derecho. La ley 20.584, que es la ley de deberes y derechos de los pacientes, establece en el párrafo 5 el derecho de la información. Es decir, nosotros no estamos haciendo algo excepcional, estamos facilitando y asegurando el cumplimiento de la ley. Este párrafo en el artículo 8 señala que el prestador institucional tiene que brindar la información, y las características de esta información es que sea suficiente, oportuna, veraz y comprensible. Para ello establece que esto puede ser de manera verbal, visual o por escrito. Lo importante es que nos aseguremos las características anteriores. Y la información que se entrega tiene que tener los siguientes componentes: cómo, qué tipo de atención en salud está recibiendo, cuáles son las condiciones previsionales, ¿cierto? Qué trámites administrativos tienen que realizar si corresponden, cuáles son las obligaciones del centro asistencial, y también dar acceso a los canales de comunicación en el caso que quieran hacer no solo reclamos, sino que también agradecimiento o algún otro comentario. Esta misma ley en el artículo 10 señala que la información tiene que ser, y aquí es súper importante porque lo deja establecido, oportuna y comprensible por el médico o por un profesional tratante. Ahora, ¿qué tiene que tener esta información? Tiene que contener el estado de salud, el diagnóstico y cuáles van a ser las alternativas de tratamiento. Cuando la persona tiene un nivel de conciencia que le permite recibir la información, el paciente lo tiene que recibir. Pero cuando no tiene la capacidad de recibir la información, entonces se va a entregar esta al representante legal y se le tiene que avisar y decir lo que se ha hecho una vez que recupere la conciencia al paciente. Y para esto, que es la gran deuda, realmente los prestadores tienen que asegurar la confidencialidad al momento de entregar la información y los lugares apropiados, que si antes era deficiente, producto de la pandemia se ha hecho más deficiente aún. ¿Por qué? Porque muchos de los espacios, si es que habían espacios destinados para la entrega de la información, han tenido que ser reubicados para nuevas oficinas o para bodegas para disponer de algunos de otros espacios para poder guardar insumos, ¿ya? Este mismo artículo señala que la entrega de la información va a tener que ser de acuerdo a la condición personal, emocional, y que no signifique posponer la atención de emergencia. Y aquí no establece cuáles van a ser las de emergencia, sino que ahí deja la responsabilidad en el equipo, señalando que esto va a ser correspondiente al juicio clínico. Entonces, cuando nosotros volvemos a buscar la ley, nos damos cuenta de este marco regulatorio que ya nos da luces y directrices de la forma en la cual vamos a tener que entregar la información, o al menos qué es lo que tiene que contener la información, ¿cierto?, que yo le voy a entregar al paciente o su familia. Ahora, ¿cuáles son algunas de las principales errores que están descritos cuando se entrega esto? Un estudio que se hace a nivel de un hospital universitario, y las estrategias de comunicación del equipo médico. Y ahí se dan cuenta que los que estaban peor evaluados en el fondo señalaban que tenían menos uso de habilidades comunicacionales, por lo cual no hay una estructura en la entrega de la información, hay menos uso de la escucha activa, hay menos uso de facilitación de frases que alienten al paciente a contar su historia, y menos preguntas acerca de la opinión del paciente sobre su plan de manejo, y también lo interesante que dice menos humor durante la entrevista. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los principales reclamos, esto se hace comparando con un estudio de Beckman en torno a la comunicación, el principal reclamo está precisamente centrado en esto, en que la información fue entregada de manera disfuncional, y esto mismo contribuye, por supuesto, para que no se entienda lo que se está diciendo. Y aquí, como yo partí señalándoles que mi principal línea de formación tiene que ver con los cuidados intensivos,
Este también es un estudio que se hace en un hospital universitario, donde se les pregunta a los familiares cuáles son sus principales necesidades y aparecen en el top 1 y 2 la necesidad de seguridad y la necesidad de información. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí, tener respuestas honestas a las preguntas, tener información acerca de la unidad de cuidado intensivo antes de entrar a ella por primera vez. O sea, las familias nos dan luces de lo que es necesario para ellos y de lo que les está generando preocupación. Esto es también algún tipo de preguntas que la familia quiere que se les responda. Si nosotros sabemos cuáles son las principales preguntas o inquietudes que tiene la familia, podemos estructurar nuestra entrega de información respondiendo a estas preguntas. Sé que quieren saber si va a sobrevivir, cuándo se va a ir, qué es lo que esté en coma inducido, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la literatura cuando los equipos multidisciplinarios se entrenan, ¿cierto?, en comunicación? Vamos a encontrar que primero mejora la confianza en del equipo interprofesional, o sea, el equipo siente que tienen herramientas. Al principio, claro, cuando se tienen que evaluar y como medir su autopercepción, ahí generalmente la gente dice, tengo dificultades, no me siento tan seguro, y una vez que se hace este proceso de entrenamiento, que no solo tiene que ver con la capacitación teórica, sino que también el role-playing, ¿cierto?, este juego de roles, vamos a encontrar que el equipo logra no solo las competencias, sino que además sentirse más seguro al momento de entregar la información, y esto también mejora la satisfacción de la familia. Ahora ya de lleno a lo que es el título de la presentación. ¿Cuáles son las herramientas prácticas? Es decir, cómo logramos estructurar una entrega de la información, ya sea para una noticia que, va a hacer un quiebre a lo mejor en la toma de decisiones, o cómo voy a organizar mi entrega de la información diaria. Y existe, está documentado, ¿cierto?, un acrónimo que se llama SPIKES, y en español EPICE, que es la manera en cómo podemos estructurar la entrega de la información. ¿Y por qué es importante estructurarla? Porque esto a nosotros nos permite de alguna manera ordenar y saber cuál va a ser el mensaje que quiero ir a transmitir. Porque aunque parezca obvio que voy a entregar información, muchas veces los equipos no se preguntan qué es lo que quiero transmitir en esta conversación que voy a tener con la familia. Quiero decirle que está mejor, quiero decirle que está igual, quiero decirle que no tengo novedades o aún no se esclarece el diagnóstico, pero si nosotros tenemos claro cuál es el objetivo de la entrega de la información, eso va a facilitar todo lo que viene después. Cuando estructuramos basado en esta herramienta, ¿cierto?, que hay mucha literatura al respecto, lo primero que vamos a tener que hacer de la primera letra es la preparación personal, es decir, el equipo que va a ir a hablar, idealmente, ¿cierto?, más de una persona, por cualquier situación también, para que haya un testigo, se preparan y vamos a ir a hablar con estas personas, esto lo voy a detallar más adelante, y se preparan. ¿Qué es lo que significa prepararse? Lugar, objetivo, quién me acompaña, en qué horario, la familia está avisada. La segunda etapa es explorar el conocimiento que tiene el paciente o el familiar. Cuénteme, ¿cierto?, ¿qué es lo que sabe usted? Tercero, explorar el deseo de informar. Por eso yo le decía que va a ser tan importante saber si la familia está en una condición emocional que le permita recibir la información. Hoy día que estamos entregando información de manera telefónica, preguntar, ¿puede recibir o puede hablar tranquilamente ahora? Que parece obvio, pero realmente con toda la carga que tenemos durante el día, muchas veces no lo logramos visualizar. Después viene compartir la información, o sea, yo voy a entregar, ¿cierto?, la información y voy a decir lo que quiero decir, y después voy a evaluar y voy a explorar cómo recibe esta información la familia, para finalmente dejar claro cómo vamos a continuar, ¿cierto?, y vamos a planificar los pasos siguientes. Esto en la práctica se ve así. Cuando nos preparamos, que es la primera letra, vamos a ver el entorno, ¿cierto? Idealmente hay un lugar privado. A lo mejor si voy a entregar la información diaria, puede que no, que todavía en ese momento la cama al lado de la cama de los pacientes es el mejor lugar, pero cuando vamos a entregar algo, por ejemplo, para tomar decisiones sobre el pronóstico, cuánto se va a seguir avanzando en términos terapéuticos, o para decir alguna noticia que nosotros sabemos que va a cambiar el curso de la enfermedad, es importante asegurar un espacio mucho más íntimo. Y en el entorno y la preparación personal, entonces va a significar lo que vamos a preparar en el ambiente y en nosotros, ¿ya? Y esto también va a tener que ser conocido por el entorno, así. Es importante avisar, voy a ir a hablar con la familia,
30 minutos no voy a poder responder, o no llamaré, o no me llamen, o voy a estar en tal lugar, de manera que si hay algo urgente, me vayan a buscar. Y así nos preparamos en todo el equipo. Después también es la percepción, ¿cierto? Y aquí vamos a preguntar específicamente, ¿qué sabe usted? No, vamos a dejar en este momento a la persona que exprese lo que sabe, lo que le han dicho del estado de salud de su familiar. No vamos a entrar a discutir en ese momento ni a corregir, sino que después ahí va a venir la etapa donde vamos a comunicar y le vamos a decir de manera clara, evitando de que aumentó la PCR, tuvo el Apache 2, no sé de cuánto. No, vamos a decir cosas concretas. Tiene una infección, la infección afecta tal y tal, estamos dando los antibióticos, ha respondido o vamos a esperar una respuesta, deberíamos mejorar algunos aspectos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que mejora? Porque los exámenes de sangre disminuye tal y tal, y una serie de cosas. Y también sea claro en lo que puede comprometer. ¿Qué significa esto? No podemos todo el tiempo decir que la persona se va a recuperar, pero sí podemos decir que estamos haciendo todo lo que sabemos que la literatura describe, las recomendaciones internacionales para poder asegurar su recuperación, ¿cierto? Pero podemos comprometernos con otras cosas. Vamos a comprometernos de que esté sin dolor, vamos a comprometernos de que esté bien atendido. Como les digo, es importante aquí que si vamos a comprometer, sean cosas que podemos efectivamente cumplir. Después, bueno, la forma en cómo vamos a coger la respuesta de las familias, ¿cierto? Y si tenemos tiempo, preguntar qué otras cosas le están preocupando, y junto con ello también decir que nos manifieste de vuelta qué es lo que han entendido de lo que le dijimos, para finalmente resumir nosotros como emisores, bueno, de acuerdo a lo que hablamos, hoy día dijimos tal y tal y tal, y eventualmente, que esto no es algo que se realice en la práctica habitual, uno debiera dejarlo registrado. ¿Por qué? Porque esto permite a los equipos tratantes también, o a los equipos clínicos, a los asistenciales, sobre todo que trabajamos en sistema de turno, que sepa qué se le dijo y qué información cuenta la familia. Ahora, existen algunos elementos que favorecen el hecho, por ejemplo, de la entrega de la información, y las recomendaciones internacionales muchas veces hablan de que trabajemos de manera interdisciplinaria, que hagamos visitas interdisciplinarias, o que la entrega de la información sea interdisciplinaria. Estos son datos nacionales, hechos en unidades de cuidados intensivos, a raíz de, yo formo parte de la Comisión Chilena de Medicina, la Comisión de Sedación, Analgesia y Delirium de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Levantamos datos locales, donde el 66% de las unidades decía que realizaba visitas interdisciplinarias, que es un favorecedor para mantener la comunicación, 34% no. Pero interesante que los participantes principalmente de las visitas interdisciplinarias realmente era el médico, el equipo de enfermería, ¿cierto? Y los kinesiólogos, y de ahí en adelante era de mucha menor frecuencia. Y también esto es importante considerar cuál es el régimen de visita que tienen las unidades. Antes de la pandemia, el 88% de las unidades tenían una visita restrictiva, es decir, menos de 6 horas. Entonces, había un espacio bien menor de la entrega de la información. Y además, esta visita restrictiva estaba concentrada en el 95% de las UCI de los hospitales del país. Ahora, la comunicación se considera una habilidad básica hoy día para los equipos clínicos. Básica porque vamos a tener momentos siempre como la entrega o la obtención del consentimiento informado, donde tenemos que comunicarnos de buena manera, ¿cierto? Y de manera efectiva, cuando entregamos información al paciente y la familia, y también porque esto responde a los derechos de los pacientes y contribuye sin duda a que mantengan su calidad de vida. Por eso, si uno tuviera que optimizar o transmitir un mensaje, en el fondo es: sé breve, sé sincero y siéntate de manera que nuestro lenguaje corporal esté diciendo estoy al nivel de lo que estás tú. Habla claro y habla simple, ¿ya? Y no me quiero extender tanto en esto, pero aquí existen algunos puntos claves, por ejemplo, para uno poder incorporar a la familia, porque se habla mucho de la atención centrada en las personas, la atención centrada en el paciente y la familia. Existe un modelo desarrollado principalmente en Estados Unidos en torno a esto, y uno de los puntos que, si ustedes se dan cuenta, es que incluyen al equipo para tomar decisiones, y de la información a la comunicación, es decir, no solamente entregar datos, sino que hacer esta entrega de información que incluye el emisor, el mensaje, feedback de vuelta y toma de decisiones en conjunto con la familia, y después muchas veces entregar información breve al ingreso para cuando la familia esté en un mejor momento, poder entregar la información, el grueso de la información, o a los mismos pacientes.
Y aquí evaluar al equipo las prácticas de comunicación, así como cada 2 años tenemos que estar entrenándonos en RCP básico o avanzado y acreditarnos. Probablemente en algún minuto vamos a avanzar hacia poder entrenarnos, capacitarnos y acreditarnos como personas que pueden entregar información, ¿ya? Ahora, aquí esto es un bonus track. Cuando nos encontramos en situaciones al final de la vida, donde el proceso de comunicación se hace aún más complejo, es muy importante qué tipo de expresiones vamos a tener con la familia. Evitar primero el uso de frases cliché y reemplazar algunas expresiones como vamos a dejarlo ahí, no tenemos nada más que hacer, a en el fondo dejar de usar frases que tienen que ver con el abandono, sino que más bien usar frases que enfaticen en el cuidado que estamos haciendo. Por eso, realmente lo que vamos a decir, vamos a seguir tratando el dolor, nos vamos a asegurar que esté confortable, alguien del equipo estamos aquí para que esté disponible, puede estar cuando se permite, ¿cierto?, todo lo que quiera con su familiar. Y uno aquí, más que decir no tenemos nada más que hacer, un bonus track es precisamente decir, vamos a mantener algunas medidas o vamos a retirar algunas medidas, pero no decir lo del cuidado, porque el cuidado, si bien se cambia el objetivo terapéutico, mantenemos objetivos de cuidado con estas personas. También señalar, como ya hablábamos antes, que vamos a asegurarnos que está confortable o que la prioridad comienza a ser la comodidad y vamos a decidir acerca de algunas terapias específicas que vamos a realizar. ¿Qué va a pasar con el RCP? ¿Qué va a pasar con la intubación? ¿O qué va a pasar con la terapia de reemplazo renal? Entre algunas cosas. Pero sabemos que la pandemia lo ha cambiado todo y si teníamos algunas dificultades previo a la pandemia nos puso de golpe en un escenario para el cual ninguno de nosotros estaba preparado, que era de tener a la familia afuera o cuando podíamos comunicarnos con las personas, tener barreras que nos dificultaban la manera en cómo nos comunicábamos. De manera que hemos tenido que desarrollar estos últimos 2 años tecnología o estrategias tecnológicas que nos permitan dar respuesta primero a acercar el hospital o el lugar de hospitalización a las familias y por otro lado hemos tenido que aprender a desarrollar estrategias para poder comunicarnos de manera virtual con las familias para poder entregar la información o las atenciones ambulatorias cuando corresponden. Y este mismo modelo llamado Spikes, ¿cierto? Que hablé con ustedes recién, se desarrolló en el año 2020 un modelo y algunas recomendaciones que nos permitieron tener referentes respecto a cómo tener un Spikes virtual, es decir, a través de manera remota. Y en este artículo lo que busca precisamente es establecer algunos tips importantes a considerar desde anticipe el fallo de la tecnología, tenga un link de respaldo, asegúrese que la plataforma que va a utilizar es la más familiar o la que más conoce la familia para poder utilizar, asegúrese que tiene la conexión a internet estable, tenga un plan B, coloque la tablet de tal manera, sea exagerado en el uso de sus movimientos para que se dé cuenta la familia que está tratando de empatizar entre una serie de otros puntos. ¿Cuáles son algunos ejes promotores de comunicación? Primero, que la comunicación sea efectiva en esta información que se entrega al equipo. Para eso es importante las rondas que existen, ¿cierto? La formación en comunicación. También vamos a identificar algunos facilitadores de la comunicación, principalmente que tienen que ver con el espacio y la información que sea entregada de manera conjunta, y sistemas alternativos de comunicación como ha sido el uso de la tecnología. Finalmente, recordar que como si iniciamos la presentación con este título, esta comunicación está centrada en las personas, es decir, nosotros vamos a establecer nuestro objetivo de comunicación, pero esto tiene que responder a las necesidades que las personas tienen y por lo mismo hay momentos en los cuales van a poder estar receptivos para todo lo que tengamos que decir y en otros momentos no, y esto lo vamos a tener que dejar para probablemente el día siguiente. ¿Hacia dónde podemos volver a soñar que pudiéramos querer ir? Hacia algunas posibilidades, ¿cierto?, de poder entregar información de manera interdisciplinaria y con la presencia del familiar, dependiendo de los aforos, ¿cierto?, y dependiendo de la situación epidemiológica en la cual nos encontremos. Para finalizar, solo invitarlos a reflexionar en torno a cómo hemos ido recuperando muchas libertades. Hoy día no solo podemos viajar fuera del país, sino que podemos estar en ambiente cerrado. Cómo proveer esas libertades que hemos ganado también dentro de los hospitales para poder volver a comunicarnos, no solo de manera remota, sino que también de manera presencial. Buenas tardes ya. Muchas gracias, Mónica, por tu
presentación muy completa, nos llevó a volver a revisar todos los aspectos de esta pandemia que nos han puesto más desafíos, sobre todo en la comunicación. Tenemos algunas preguntas acá en el chat que me gustaría compartirla contigo. Macarena, creo que Macarena Riquelme nos pregunta, ¿existirá evidencia del uso de este protocolo o uno similar que sea aplicable a la atención primaria en salud? Ya, sí, aquí yo me declaro un poquito menos familiarizada con la estrategia, con evidencia de estrategias de comunicación en atención primaria. Pero hay muchos reportes sobre el entrenamiento en formación, o sea, en comunicación con esta estrategia, ya sea a nivel hospitalario, pero también a nivel ambulatorio, por ejemplo, en especialidad principalmente oncológica. Así que yo creo que debe existir en atención primaria también. Desconozco si sí o si no. Ahora, yo tengo entrenamiento en Spikes. Hemos entrenado a la gente aquí en el hospital de manera presencial antes que empezara la pandemia, pero también desarrollamos la estrategia de manera virtual en un proyecto de investigación el año pasado, a nivel de UCI. Entonces, en estricto rigor, si ustedes se dan cuenta, la estrategia de comunicación Spikes sirve y se puede replicar en cualquier escenario, ya sea público, o sea, ya, no solo público-privado, sino que además si es contexto hospitalario o no, porque a lo mejor uno lo que va a poder hacer es adaptar algunas cosas, no es lo mismo el control mensual o que corresponda en relación a alguno de los programas, ¿cierto?, de salud, pero sí sirve, por ejemplo, cuando tenemos que tener una reunión específica, no una entrega de información específica. Sobre eso también y respecto al tema de pandemia mencionaste, y esto tiene que ver con un tema de experiencia, quizás no está tan documentado ni mucho menos, pero es súper interesante ver el tema de las barreras digitales, barreras y ayudas digitales en el momento más crudo de la pandemia. No habían visitas, los familiares o sea, los pacientes se iban a hospitalizar por COVID, los familiares sabían por una llamada telefónica que cómo seguía su familiar, cuál era el estado, y poder explicarle a una persona que no es de salud o que tiene, no sé, edades extremas, edad avanzada, cómo está su familiar, cómo más o menos lo hicieron ustedes, o la experiencia que tienes tú Sí, del punto aquí de vista crítico, por ejemplo. sí, qué bueno, Maureen, que haces esa comentario final, porque lo que tengo para compartir precisamente es experiencia de paciente crítico y de comunicación específica ahí. Nosotros tenemos una experiencia piloto, más que de entrega de información, fue de teleasistencia espiritual y psicológica. Desarrollamos un manual, hicimos la capacitación y documentamos, y junto con ello evaluamos la satisfacción de la familia de los pacientes frente a esta intervención. ¿Cuál fue? O sea, yo sé que esto se hizo en otros lugares. ¿Cuál fue nuestra diferencia? Que nosotros lo que quisimos hacer fue documentar, de manera que cuando alguien después quisiera buscar cómo hacerlo, supiera, mira, punto uno, básico, no sé, se gestionaron las tablets, se aseguraron que tuvieran internet, hubo que ver con el hospital si había internet disponible para las tablets, o sea, como, después de escribir, por ejemplo, que las plataformas, la familia, el Zoom, independiente de, no era lo que les funcionaba mejor la videollamada de WhatsApp. Entonces también poder ir evaluando eso. Y la experiencia que hay es de todo tipo. Yo soy media tuitera, entonces lo que yo me daba cuenta es que veía a las familias, o sea, reclamar por Twitter, escribir, no tener información. Entonces esto ha sido una práctica que se ha perpetuado. No tenemos el número de teléfono, sabemos que la primera ola fue bien distinta a la segunda. Tuvimos que ir en el camino ya para la segunda, sabíamos un poquito cómo venían las cosas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Que se entregaba la información oficialmente de 2 a 3, se entregaban las llamadas, se entregaban los números de teléfono, se invitaba a que las familias llamaran, pero cuando en la mañana había alguien que podía atender y para decir todavía no, a partir de las 2, 3 de la tarde vamos a tener la entrega de la información, y además se empezó a documentar que no alcanzaba realmente a escribir qué es lo que se estaba entregando de información, pero sí que se había llamado o no se había llamado y quién había atendido. Eso empezó a ser el desde. Después hay iniciativas tremendas, por ejemplo, lo que hizo Clínica Las Condes, que uno también dice, bueno, tiene otros recursos, ¿cierto?
Ellos montaron un sistema con enfermeras que por motivos de salud no podían estar presencial, se habilitaron el acceso remoto a las fichas clínicas, y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, por qué tener la ficha clínica electrónica es tan facilitador de otros procesos. Claro, nosotros estamos acostumbrados a escribir y escribir de lado, ¿no? Pero se dan cuenta como en una situación de este tipo permitió que la gente que trabajaba de manera remota accedía a la información, participaba virtualmente de las rondas de interdisciplinarias y después tipo 12 una llamaba a la familia y les explicaba qué es lo que estaban, en qué estaban, y eso sin duda manejaba también el nivel de ansiedad. Ahora piensen ustedes que era una familia que a veces ni siquiera traía al familiar al hospital porque tenían que estar aislados. Yo tengo un caso tremendo de una familia que las multaron porque cuando fue la Seremia a evaluarlos no estaban, estaban en la urgencia y el marido lo estaban intubando, entonces después hubo que emitir certificados para que ¿cierto? No le cobraran la multa. Entonces, de ese tipo. Ahora, yo creo que sí hubo un poco de diferencia de la primera a la segunda ola, que es lo que veo yo en el sistema a nivel crítico, que para la primera más bien se iba dando respuesta a la urgencia, y ya para la segunda ola se sabía que era algo súper problemático, porque se había hecho muy visible el problema, pero además porque ya no podíamos seguir respondiendo de la manera en que se había respondido antes. O sea, la ansiedad que con las familias cursaban era algo de lo que había que hacerse cargo. Y por otro lado, las unidades críticas eran súper desconocidas para la sociedad civil hasta que empezó la pandemia. Entonces la gente no sabía qué es lo que había. Se fue a la UCI y no tengo idea cómo funciona la UCI, qué hay en la UCI. Entonces además es un escenario en que las familias no conocen, no ven, no tienen una cara para el equipo clínico. Y nosotros hoy día tenemos un proyecto de investigación precisamente que estamos evaluando a las familias para ver cómo es el nivel de estrés postraumático, depresión y ansiedad que tienen asociado a las estrategias de comunicación. En desarrollo, se recién terminó hace un par de meses y esperamos de aquí a fin de año tener algunos avances. Súper. Nosotros acá en la parte hospitalaria, respecto a las visitas, hemos estado haciendo algunos levantamientos, sobre todo con la referente de satisfacción usuaria, y efectivamente se está en la mayoría de los centros, afortunadamente ya retomó el ritmo normal de sus visitas, los acompañamientos y todo lo que implica. Sin embargo, obviamente, dentro del estudio que tú mostraste, efectivamente en la parte pública los horarios de visita, sobre todo en la UCI, que también en mi área cercana, efectivamente las visitas son más restringidas y tiene que ver con un cambio de paradigma y un cambio bastante grande con ver el aporte del familiar dentro de la UCI. Así que no sé si alguien más tiene consultas, dudas, comentarios para que lo expongan en el chat, sino para poder cerrar esta excelente presentación de Verónica. Parece que nada más, Verónica, te agradezco tu tiempo, tu presentación. Cualquier cosa, de todas maneras, esta cápsula que... sí, ahí salió un chat. Hola, Sergio de la Urgencia Melipilla. Nos comenta que en tiempos de COVID de alta demanda fue un periodo crítico, hacían videollamadas de nuestros celulares, de los celulares personales me imagino, para la despedida antes de la intubación. Y otros más estables se hacían videollamadas. Y ahora vamos para lo mismo en algunos servicios, respecto me imagino que al tema de los contagios y el aumento de pacientes críticos, y se están cerrando las visitas. Sí, bueno, la región metropolitana aquí entiendo más bien que Sergio nos está contando su experiencia, no una pregunta, pero efectivamente tiene tanta validez porque lo que cuenta Sergio es en algo que probablemente de los espectadores que están conectados también y se identifican cómo había sido este proceso, y en esta historia que es individual, al mismo tiempo es una historia en la cual nos identificamos del resto. Efectivamente uno lo que gestionaba era tratar de hacer una llamada para que se despidieran cuando se podía, y cuando los pacientes estaban más estables hacer una videollamada que les permitiera a las familias ver cómo estaba su familiar. Y hoy día estamos en una situación de cuidado, han cambiado algo, ¿cierto? Nuestra alerta sanitaria, pero también es algo para ir evaluando. Tenemos elementos que hoy día ya no hay escasez de elementos de protección personal, que sí estuvo en la primera ola, hoy día tenemos una tasa de vacunación súper alta, entonces también con todo eso podemos ir viendo y adecuándonos.
no solo por el COVID, sino que también lo que ha pasado en algunas unidades, que han habido brotes de otros microorganismos que también han tenido que restringir visitas, pero eso ya es otra cosa. Sí, no, y además el contexto invierno, infantil y todo. Claro. Así que esperamos, Sergio, que no sea muy similar a la primera parte, crucemos los dedos para que esto sea un aumento de contagios y no sea tan significativo en la parte hospitalaria. Eso, muchas gracias, Verónica. Las cápsulas educativas son subidas a YouTube y Hospital Digital manda links. Así que cualquier cosa, si quieren replicarla, esta presentación va a quedar grabada y será difundida. Eso, muchas gracias a todos. Muchas Gracias, Verónica, que gracias. estés súper bien. Chao, chao. Chao.